en el día de hoy hablaremos acerca de los calanchoes. Hola, hola familia suculenta, el día de hoy estaremos trabajando o hablando acerca de los calanchoes. Hoy aquí estoy llena, rodeada completamente de mis plantas. Lastimosamente por la mesa no se alcanza como a ver todos, pero están casi toda mi colección aquí. Así que les voy a hablar un poquito acerca de los calanchoes y acerca de los que yo tengo. Les voy a mostrar mi colección. El calanchoe comprende más o menos unas 125 especies, son muchas. De hecho, cuando yo empecé a hacer como la lista de cuáles tengo, dije, oh, tengo muchos y todavía me faltan cantidad. Entonces, son más o menos 125 especies, casi todos provienen de Sudáfrica. De hecho, leyendo un poco, encontraba que en Sudáfrica o en lugar de donde son endémicos, algunos ya están en vía de extinción. ¿Por qué? Porque muchas personas empiezan a sacarlos de su lugar para comercializarlos y luego entonces empiezan a desaparecer del lugar de donde es. Algunos nosotros los consideramos prácticamente plaga, pero pues en sus lugares ya empiezan a desaparecer. Entonces es triste eso, y también tenemos que tener en cuenta que en cada uno de nuestros países puede estar pasando lo mismo. En México tengo entendido que algunas echeverias también ya están en vías de extinción por eso, porque lo sacan de su lugar de origen. Bueno, la mayoría son perennes, no mueren, están constantemente renovándose, crecen, algunos crecen mucho. El que más crece es el calanchoe. El que más crece es el calanchoe bejare. 2000 años más tarde. El que más crece es el calanchoe bejarensis, que crece más o menos unos 6 metros de altura. Los que yo tengo aquí, digamos que los tengo a la intemperie, los tengo al sol, al agua, los tengo en materas ya muy grandes porque ellos se extienden, crecen mucho y me encantan por eso. Yo creo que alguna cosa que he visto es que me encantan las suculentas que son grandes. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando compremos algunos. Nuestros calanchoes, que nos fijemos que algunos van a crecer bastante, van a volverse casi arbustos. Este es uno que se convierte como en un arbusto, y entonces tenemos que tener en cuenta el espacio donde los vamos a colocar. El calanchoe que yo creo que más conocemos todos y que de seguro que lo tendrás en tu casa, déjame en los comentarios si lo tienes en tu casa, es el piñata. Este calanchoe crece bastante, lo he visto por ahí de unos 2 o 3 metros, mentiras, tampoco, 2 metros más o menos de altura. Es para nosotros acá en Colombia es casi que una plaga, no sé para ustedes, pero él saca a sus hijos aquí en la hoja y los tira por todos lados. Entonces cuando menos piensas en tus otras materas, vas a tener cantidad de hijos de este porque los tira por todos lados. Es muy fácil de tener, lo tengo yo en estos momentos en la terraza y me gusta el tono que está tomando, como rojito, naranja más o menos en las hojas. No requiere tanto cuidado, por eso les digo, lo tengo en la terraza, porque no requiere tanto cuidado, no se daña tan fácil. Que sí he tenido problema con él. Desde que lo saqué a la terraza no he tenido ningún problema, pero cuando lo tenía bajo techo le daba un hongo blanco y se me murió varias veces. Irónicamente se me murió, y es un calanchoe que es súper fácil de tener. Entonces, bueno, este es el que más tenemos todos. Otra de las cosas que encontramos de los calanchoes es que algunos son muy perseguidos, sobre todo este y el Daigremontiana, porque les adjudican algunos poderes curativos o algunos beneficios curativos más bien, algunos para el reumatismo, como tranquilizantes, como antiinflamatorios, y también muchas personas lo utilizan para el cáncer. Algunos estudios, ya hay estudios que hablan acerca de esto, si sirve o si no sirve. No vamos a entrar mucho en materia porque no soy experta en eso, pero sí sé que muchas personas los cultivan precisamente para eso, porque los utilizan para
algunos remedios. Y entre todos los tipos de calanchoes, bueno, tenemos los que son así como arbustivos y todo, pero también tenemos algunos que florecen y gustan mucho por eso, porque mantienen florecidos, o sea, todos florecen, pero hay unos calanchoes que sacan racimos de flores y mantienen florecidos todo el tiempo, entonces gustan más por esto. Bien, les voy a contar entonces cuáles son más o menos los que tengo. Tengo este calanchoe gastonis, que es bastante grande, creo que le llaman orejas de burro. Ha estado sufriendo un poquitico como de un hongo y entonces lo he estado como fumigando para allí a ver si mejora. Saca hijuelos aquí en la parte de la punta de la hoja. Por ejemplo, aquí está sacando uno, pero está súper chiquito. Aquí hay otro, entonces saca sus hijitos como en la punta. Son muy lentos para crecer, pero ahí va. Saca estos colores. Al principio era súper blanco, es demasiado prurinoso. Yo la toco y quedo prácticamente con el dedo blanco. Es muy prurinosa. Lo que sí es que como lo tengo a la intemperie, entonces él por eso ya se ve más de colores, porque ya ha ido perdiendo la prurina. Estos son unos de los más recientes adquisiciones que tuve. Este es el calanchoe humilis, me encanta porque es moradito, es de manchas, entonces es muy lindo. Apenas lo estoy aprendiendo como a cuidar. Y este me lo vendieron como tirsiflora, pero pues cuando estaba buscando encontré que el tirsiflora es otro. Entonces si lo conoces, déjame en los comentarios cómo se llama. Míralo. Me encantan, estos los estaba buscando desde hace tiempos porque me parecen como muy curiosos por sus manchas y sus colores. Ya conocimos el calanchoe pinnata, que también es súper fácil de cuidar. Uno de los calanchoes que de pronto la gente digamos, no se pelea por él, porque es precisamente lo que les decía acerca del otro, que tira a sus hijos y crece y luego se vuelve un encarte, pero que a mí me encanta como el diseño cuando saca todos sus hijitos. En estos momentos este está lleno de hijitos y se ve espectacular el diseño en la parte de arriba cuando está lleno de ellos. Es muy lindo. Hay uno que es variegado y saca sus hijos rojos, así que es espectacular como se ve, pero como les digo, hay que estar preparados a ver de estos por todo lado. Ok, aquí tengo el fechenkoi variegado, que a mí me encanta. Ustedes no se imaginan los colores tan preciosos que da. Lo tengo a la intemperie, como les digo, casi todos los tengo a la intemperie. Y entre más sol, más rosado se pone. Por ejemplo, por acá, no sé si alcanzan a ver. También es otro de los que saca sus hijitos en la parte de las hojas. Una de las características que uno puede utilizar para reconocer un calanchoe es precisamente que saca sus hijos en las puntas de las hojas. En especial, por ejemplo, cuando se está muriendo, cuando las hojas se quitan y se ponen a un lado, entonces empieza a sacar todos sus hijitos. Por eso, por ejemplo, acá, estas fueron dos ramitas que corté de aquí, la puse allí y entonces apenas las coloqué allí empezó a sacar toda esta cantidad de hijitos que tiene, y uno los va recolectando y entonces los pone a sembrar. Forma de reproducir los calanchoes. La mayoría, pues como les digo, sacan sus hijitos, así que son fáciles, pero también casi todos los puedes multiplicar por corte de esqueje, ¿no? Entonces es fácil de multiplicar la mayoría. Por eso, estos que son más lentos se pueden multiplicar por hoja, pero como les digo, son más pequeños, son más lentos. Son más lentos para crecer, entonces se demora uno un poco más por multiplicarlos, de pronto por decapitación. Les recomiendo el video que publicamos hace poco acerca de la decapitación, cómo multiplicarlas y cuándo se debe hacer la decapitación en tus suculentas. Ok, entonces como les estaba contando, tengo el fechenkoi variegado y el fechenkoi normal. Este es el fechenkoi normal.
crece desmedidamente, entonces hay que tenerle buen espacio. Algunos se preocupan porque él se tuerce y resulta que sí, es que él se tuerce y saca raíces aéreas porque esta es una planta rastrera, entonces él busca cómo tirarse en el terreno y adherirse fácilmente, entonces va a sacar muchas de estas ramas. Él se va a extender de acuerdo a la materia que tú le pongas, al espacio que tú le pongas. Algo muy bonito de es que cuando recibe mucho sol se pone entre naranja, entre amarillo. Por ejemplo, aquí se alcanzan a ver algunas hojas como amarillas. Entonces da unos visos, unos tonos muy lindos cuando está completamente en el sol. Lo mismo, si tú quieres multiplicarlo, le quitas una hojita, la pones a un lado y ella empieza a sacar los hijos. Este sí es cuando quitas la hoja. Él antes no saca los hijitos, sino cuando la hojita la pones en el sustrato, que empieza a morirse, ahí empiezan a salir los hijitos. Se multiplica súper fácil, cualquier cortecito que tú hagas, en donde tú hiciste el corte te va a salir 2 ramitas más o 3 ramitas más y se puede sembrar. Entonces es súper fácil de multiplicar, súper fácil de tener, está completamente a la intemperie, le gusta el agua, le gusta el sol. Entonces, pues si buscas plantas como fáciles de tener, te la presento. Los calanchoes. Eso sí, son fáciles de tener y de cuidar. Si quieres buscar espacios como plantas que llenen los espacios, entonces estas son ideales. Acabé de encontrar que va a florecer y esto me puso súper feliz porque la flor de es hermosa y hasta ahora no me había florecido. Entonces, definitivamente es una belleza. ¿Qué pasa con este calanchoe? Este calanchoe es súper prurinoso. Entonces, si ustedes ven esta parte de acá está súper blanca porque es la parte más nueva, pero hacia abajo, digamos los más viejos, están más tirando a morado porque ya el agua, como está la intemperie, la lluvia y todo esto, entonces hace que se cae la pruina. Si ustedes quieren que sea completamente blanco, cultívenlo bajo techo, ¿no? Con luz filtrada y todo esto. Pero lo ideal es que le dé mucho sol para que él se sienta cómodo, para que él florezca. Lo ideal es que esté en pleno sol. Entre más sol y como que a la intemperie crece mucho. Yo lo compré en una matera que estaba como P8 más o menos. Y desde que lo tengo aquí ha crecido, ha sacado ramas, ha crecido bastante, sobre todo en altura. Entonces, pues ideal darle su espacio, tenerlos en un lugar donde se sientan muy cómodos, mucho sol, no tanto mucha agua, pero sí el riego un poquitico más ligero o más seguido que las demás suculentas. Obviamente casi todos mis calanchoes que están en el intemperie o todas las plantas que tengo en la intemperie, la tierra es súper drenante, es demasiado drenante porque como les he dicho en muchos videos, yo tengo, aquí tenemos un clima que es demasiado húmedo, entonces hace un sol espectacular, fuertísimo y al ratico el aguacero más fuerte, vuelve y sale el sol y vuelve y llueve y así, y a veces puede llover durante toda la semana, entonces toca tener una tierra que sea súper drenante y en los días que es demasiado invierno, entonces ahí sí tratar de resguardarlos un poco. Entonces este es el calanchoe de Pumila, es muy lindo y lo más bello de él es como las flores, que son como rosadas. El calanchoe de Miyoti, es otro, pues todos me encantan, pero este calanchoe es hermoso, es peludito, es muy resistente también, estado también en la intemperie y crece bastante. No saca, así como el Pumila tampoco saca hijos en sus hojas, entonces sí toca por corte, por esqueje, para sembrarlos. Ambos, tú haces el corte de la planta, la resiembras y se va a demorar un poquito en sacar raíces, más Miyoti me ha pasado que empieza como a secarse las hojas de abajo, entonces hay que tener un poquito de paciencia cuando lo vas a multiplicar. Y por último, y por ahora como mi joya de la corona en los calanchoes,
Pues este es común, se multiplica mucho, pero a mí me encanta que es el calancho de tormentosa, orejitas de conejo. Tengo este que es como el más común, hay otro que es el chocolate, se me olvida, bueno, una cosa así como chocolate. Entonces él se vuelve más amarillo, las hojas son más grandes y estos bordes son más fuertes. Pero el que más me gusta a mí es este que lo adquirí hace poco. Estaba buscándolo y me lo vendieron, pero como con la duda si era o no era. Entonces, el calancho de tormentosa Teddy Bear, que sus hojitas, si ustedes ven, el tamaño ha crecido con mucho, en cambio este es así gordito, chiquito. Pero lo que más me parece hermoso es que él se pone como amarilloso y se ponen los bordecitos muy café, pero es muy popocho, sus hojas son muy gordas, muy pequeñas. Entonces, por eso lo conseguí, me encanta. Entonces estoy esperando a ver cómo evoluciona, a ver si sí es el que yo pensaba, porque la persona que me lo vendió no estaba muy segura porque pensaba que estaba como deforme la plantica. Díganme ustedes si se parece el teddy bear o no. Bueno, y creo que esos son los calanchoes que tengo por hoy. Espero que te haya servido esta información. Cuéntame cuáles tienes, cuál es el que más te gusta, cuál te gustó más de mi colección. Y nada, nos vemos entonces en el próximo tutorial donde estaremos hablando acerca de crásulas. Pero precisamente no te pierdas de ver el resto de contenidos que hay en este canal y por acá te dejo una recomendación de un video que sé que te gustará. Más abajo la lista de reproducción con más temas de interés o con más videos así como el de hoy. Y por último, suscríbete a este canal y nos vemos en un próximo video. Así que, chao, chao.